Y voy a inhabilitar la pizarra, aunque no debería porque yo sé que es un buen curso, que no son ociosos. Ya, entonces chiquillos. Nos confunde. No, sí es un buen curso. Yo lo sé. Ya, entonces. Estábamos viendo, ¿cierto?, las propiedades coligativas, ¿ya? Ese era nuestro nuevo contenido, ¿cierto?, de propiedades coligativas. Habíamos visto distintas características, ¿cierto?, que tiene una solución. Dentro de las características veíamos, ¿cierto?, que a partir de una solución concentrada, ¿cierto?, yo iba diluyendo en estos frasquitos, ¿cierto?, distintas soluciones y de esa manera, ¿cierto?, yo podía decir lo que era una dilución, ¿ya? En palabras simples, decíamos, ¿cierto?, que una dilución era, ¿cierto?, un procedimiento que se lleva a cabo, ¿cierto?, para, a partir de una solución concentrada, ¿cierto?, preparar, ¿cierto?, una concentración más diluida, ¿ya? Esto se lleva a cabo, ¿cierto?, utilizando matraces, en este caso aforados, por eso tienen una línea ahí, y ese es el aforo, ¿ya? Y yo a partir de una concentración inicial, por un volumen inicial, ¿cierto?, puedo saber cuánto voy a requerir, ¿cierto?, de volumen, por ejemplo, para mi concentración final, ¿ya? Entonces yo, ¿cierto?, para hacer cualquier dilución voy a utilizar esta ecuación. También, ¿cierto?, habíamos visto el concepto de solubilidad, que son, ¿cierto?, la máxima cantidad de soluto que puede disolver un solvente, ¿ya? Generalmente se expresa, ¿cierto?, en gramos de solutos que hay en 100 mililitros de solvente, y se representa por una S mayúscula. Habíamos visto, ¿cierto?, distintas formas de clasificar una solución de acuerdo a su solubilidad, y también vimos que existía, ¿cierto?, habían factores que afectaban, ¿cierto?, la solubilidad. Entre ellos teníamos, ¿cierto?, la naturaleza química de las moléculas propiamente tal. Y decíamos que si la molécula, ¿cierto?, tenía una atracción por el soluto con el solvente, ¿cierto?, iba a favorecer la solución. En cambio, ¿cierto?, si esta molécula no había una atracción entre el soluto y el solvente, ¿cierto?, no iba a favorecer la disolución o solución, ¿ya? Y también decíamos, ¿cierto?, que tenía que ver con la propiedad, ¿cierto?, de cada molécula, su propiedad eléctrica, ¿ya? Y la fuerza con que las moléculas, ¿cierto?, actúan. En este caso, ¿cierto?, teníamos un cristal de sodio, que en este caso, ¿cierto?, como es un cristal de cloruro de sodio, está formado por cloro y sodio, ¿ya? Vamos a decir que el cloro, ¿cierto?, va a ser esa pelotita que es como verde, y el sodio, ¿cierto?, va a ser esa pelotita un poco más chiquitita, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos elementos que se rodean de moléculas de agua. Ese proceso donde la molécula de agua, ¿cierto?, rodea un elemento se llama solvatación, ¿ok? Y la solvatación, ¿cierto?, es lo que ocurre cuando hay una dilución. Cuando yo agrego sal al agua, ¿cierto?, yo voy a ver, ¿cierto?, eso es lo que yo voy a observar, que la sal se empieza a diluir en el agua, ¿ya? Pero eso si nosotros lo viéramos en un plano, ¿cierto?, molecular, veríamos cómo el agua rodea, ¿cierto?, estos elementos, y por eso se disuelve, ¿ya? Por la naturaleza, ¿ya?, la naturaleza química de estos componentes, o de estos constituyentes, ¿ok? Y también veíamos que otro factor, ¿cierto?, que afecta a la solubilidad de una solución es la temperatura, ¿ya? Que va a afectar de manera distinta, ¿cierto?, en sólidos y en gases. En sólidos veíamos, ¿cierto?, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. No así en gases. En gases veíamos, ¿cierto?, que cuando aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye, ¿ya? ¿Qué pasaba con la presión? Bueno, con la presión, ¿cierto?, en este caso, nosotros, ¿cierto?, sabemos que el concepto de presión es la fuerza que se ejerce en una determinada área. Por lo tanto, yo estoy ejerciendo una fuerza, ¿cierto?, en estas paredes, ¿ya? En estas paredes del recipiente que está al medio con una flechita. Acá, ¿cierto?, hay moléculas de líquido, ¿ya? Y también de gas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo, ¿cierto?, a ejercer presión sobre este sistema? Voy a hacer, ¿cierto?, voy a forzar una interacción entre las moléculas de gas y agua, ¿ya? Por lo tanto, voy a aumentar la solubilidad. Y finalmente, ¿cierto?, veíamos las propiedades coligativas. Finalmente veíamos las propiedades coligativas, ¿cierto?, que era cómo las partículas de sólido
van a afectar, ¿cierto? Van a afectar la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de congelación y la presión osmótica, ¿ya? ¿Cómo ese factor va a afectar, ¿cierto? Valga la redundancia, a estos factores, ¿ok? Y dentro de esos factores, el primer factor, ¿cierto?, que habíamos visto era la disminución de la presión de vapor, ¿ok? Dentro de la disminución de la presión de vapor, nosotros decíamos que si teníamos un recipiente, importante recordar, presión de vapor, entiéndanlo o entiéndase, como la cantidad de moléculas que se escapan de un sistema, ¿ya? Entonces, hay ciertas soluciones que tienen una alta presión de vapor. ¿Qué quiere decir eso? Que se escapan rápidamente moléculas de la solución. Por ejemplo, la acetona, ¿ya? El quitasmalte, ¿ok? Si ustedes, por error, ¿cierto?, les queda el quitasmalte abierto, la mitad al otro día va a estar, o menos, ¿cierto?, un poco menos, va a estar por la mitad, ¿cierto? Y no es que haya ocurrido brujería, ¿ya? No, no fue brujería, ¿cierto? La cosa es que Agustín, la cosa, ¿cierto?, es que aumentó la presión de vapor del solvente, se escaparon muchas moléculas por su naturaleza química, ¿ya? Por la naturaleza de esa solución se escapan muy fácilmente las moléculas, ¿ok? En cambio, el agua, ¿cierto?, cuesta mucho más que se escapen, ¿cierto?, las moléculas de este sistema. En este caso, las moléculas de agua, ¿cierto?, vamos a ver que igual van a escapar. Pero ahora si yo le agrego un soluto, y esto yo les decía que era como una fiesta fome, ¿cierto? Si la fiesta está fome, se van a escapar porque no hay nada interactuando, ¿cierto?, con estas moléculas, se van a ir igual. Pero ¿qué pasa si llega alguien interesante, ¿cierto?, a la fiesta? Da lo mismo que la fiesta esté fome, ¿cierto? Da lo mismo, ¿por qué? Porque va a haber una interacción, ustedes van a interaccionar con esa persona, ¿ok? De esa manera, ¿cierto?, va a ser mucho menos las personas que se vayan de la fiesta, ¿ok? Por lo tanto, por eso, ¿cierto?, al agregar un soluto disminuye mi presión de vapor, disminuye la cantidad de moléculas que se escapa del sistema, ¿ya? Y esto, ¿cómo yo lo determino? Bueno, por la ley de Raoult, ¿ya? En la ley de Raoult vamos a tener que la presión de la solución, ¿ya? La presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente, ¿ya? Del solvente, por la presión del solvente, puro, ¿ya? O sea, la fracción molar del agua, ¿cierto? Y la presión, ¿cierto?, del agua. Va a ser igual, ¿cierto?, a la presión de la solución, ¿ok? Recuerden que la fracción molar, ¿cierto?, del solvente, en este caso sería los moles de solvente partido de los moles totales, o sea, moles de soluto más moles de solvente, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, serían los moles de agua, los moles de, en este caso, sal, por ejemplo, que es mi soluto, ¿ok? Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios. También teníamos la temperatura de ebullición, ¿cierto? Que acá era el efecto, ¿cierto?, contrario. Aumenta, ¿cierto?, la elevación del punto de ebullición. Si yo agrego sal al agua, ¿cierto?, al haber una interacción, sucede, ¿cierto?, que el agua me cuesta mucho más, ¿cierto?, que el agua, ¿cierto?, pase a un estado de vapor, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, si yo quiero preparar tallarines, yo no le voy a echar, ¿cierto?, sal al agua para calentarlo. ¿Por qué? Porque se va a demorar mucho más, ¿ya? Yo voy a calentar agua, ¿cierto? Y obviamente que ahí, ¿cierto?, se va a demorar mucho menos, ¿ok? Entonces, al agregar un soluto al agua, ¿cierto?, va a hacer que aumente la elevación del punto de ebullición, o sea, antes el agua solita se demoraba, ¿cierto?, y tenía una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius. Ahora, ¿cierto?, como yo agregué un soluto, yo voy a necesitar, ¿cierto?, aumentar la temperatura de ebullición. Por lo tanto, ¿cierto?, va a ser 103, por ejemplo, grados Celsius, ¿ya? En vez de ser 100, que era el agua solita. Por lo tanto, la ecuación que representa esto es la diferencia de la temperatura de ebullición, que representa la temperatura de ebullición de la solución, menos la temperatura de ebullición del solvente puro, por la constante bulloscópica, que es una constante, ¿ya? En este caso es la constante bulloscópica, ¿cierto?, del solvente, ¿ya? Las constantes,
Ahora cuando veamos la crioscópica también es del solvente, ¿ya? Por la molalidad, ¿ok? También teníamos, ¿cierto?, la disminución del punto de congelación, que aquí es el BR, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, agrego sal al pavimento, ¿cierto?, para evitar que los vehículos patinen, ¿por qué es? Porque, ¿cierto?, yo disminuyendo, o sea, agregando sal disminuyo, ¿cierto?, el punto de congelación. ¿Qué quiere decir eso? Que si el agua antes se congelaba a los 0 grados Celsius, ¿cierto? Si yo agrego sal, ahora el agua, ¿cierto?, con sal se va a congelar a los menos 3 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cierto?, pueden hacer temperaturas bajo cero sin que el pavimento se congele, ¿ya? Y ya recién, ¿cierto?, cuando empiecen a hacer menos 3 grados cero, menos 3 grados bajo cero, menos 4 grados bajo cero, ahí se va a empezar a congelar recién, ¿cierto? Y va a ser riesgoso para los vehículos transitantes, ¿ya? Por eso se hace este tipo de procedimiento, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, una ecuación muy parecida a la anterior. Fíjense que aquí es lo mismo, solamente que aquí cambia la constante. Acá es la constante crioscópica, ya del solvente, y acá tenemos un cambio, porque la temperatura, ¿cierto?, mayor va a ser la temperatura del solvente puro, ¿ya? La temperatura del solvente puro menos la temperatura de la solución, ¿ya? Recuerden que la temperatura del solvente puro sería, por ejemplo, en el caso del agua, 0 grados Celsius, ¿ya? Y si es agua con sal, por ejemplo, la temperatura de la solución sería menos 3. Por lo tanto, es menor, ¿cierto? Es menor la temperatura de la solución que del agua, porque son, ¿cierto? La temperatura de la solución son menos, ¿cierto? Menos 1 grado Celsius, menos 2 grados bajo cero, ¿cierto? Menos 3 grados bajo cero, ¿ok? Son temperaturas bajo, ¿cierto?, los 0 grados. Por lo tanto, por eso, ¿cierto?, acá es al revés. Es temperatura, ¿cierto?, del solvente puro menos la temperatura de la solución, porque disminuye el punto de congelación al agregar un soluto. ¿Ok? Y finalmente teníamos, ¿cierto?, la presión osmótica, que era la presión que se ejercía sobre una membrana semipermeable para evitar el flujo, ¿ya? Para evitar el flujo. ¿Y cómo yo representaba eso? Bueno, el signo pi, ¿cierto?, representa la presión, por tanto se mide en atmósferas, ¿ya? Va a ser igual a la molaridad, que son los moles, ¿cierto?, que tengo por litro de solución, por R, que es una constante, siempre lo mismo, ¿ya? Y es 0,082 por la temperatura, ¿cierto?, que tiene que estar en grados Kelvin. ¿Y qué pasa si a mí me dan la temperatura en Celsius? Le sumo 273, ¿ya? De esa manera yo paso de Celsius a Kelvin. Hice un resumen, ¿cierto?, de todo lo que hemos visto, ¿ya? Hemos desarrollado ejercicios y no me acuerdo en qué ejercicio quedamos, así que si me dicen en qué ejercicio quedamos, les estaré muy agradecida. Muy, muy agradecida. ¿En qué ejercicio quedamos, chiquillos? Ay, por Dios. Primero que está después de ese. El que está después. ¿Este? Sí. Ya, perfecto. ¿Este no lo desarrollamos? ¿O sí? No que yo recuerde. Yo veo que quedamos en uno donde preguntaban por la concentración molar. ¿Ese será? Sale aquí. ¿Ese será, no? Eso es. ¿Este? Lo resolvimos eso. Lo Este lo terminamos. resolvimos. Sí, y ahí quedamos. Ah, ya, entonces sería eso. Está bien. Ya. Thor, bájate. Ya, bájate. Bájate. Perdón. Oh. Ya. Entonces, voy a sacar la pizarrita. Ya. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Primero que todo tenemos que ver, ¿cierto?, qué nos está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Nos da la constante crioscópica.
nos pide calcular el punto de congelación de la solución. Ya, voy a marcar, ¿cierto? Eso. Calcular el punto de congelación de la solución. Ya, perfecto. Me piden calcular el punto de congelación de la solución y me dicen que son 100 gramos de anticongelante etilenglicol en 900 gramos de agua. ¿Ya? Ay, mi chicle. Y algunos dicen, ¿por qué me metí en química? Si no se veía tan aventador. Ay, mi chicle. Ya. Entonces, temperatura de congelación del solvente menos temperatura de congelación de la solución, ¿ya? Va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad, ¿ya? Eso era lo que... Ahí está, ¿ya? Eso era, ¿cierto?, mi ecuación, ¿ok? Tengo la temperatura de congelación de mi solvente, si es agua. ¿A qué temperatura se congela el agua, chiquillos? ¿Cero? Cero. Con seguridad, cero. Bien. Menos X, no sé. ¿Cuánto es eso? ¿Ya? Va a ser igual a mi constante. Acuérdense que es la constante crioscópica del solvente, por lo tanto, es la constante crioscópica del agua. ¿Ya? Así que ese dato lo vamos a utilizar mucho. Mucho. Mucho, mucho. ¿Ya? Va a ser 1.86. ¿Ya? Después de trabajar en Las Condes quedé media cuida. Yo no soy cuidado por si acaso. Como que a veces se me quedan las palabras. Ya. Entonces, 1,86, ¿ya? 1,86. Vamos a ponerle grados Celsius. Para que se vea bonito. 1,86 grados Celsius, ¿cierto? Recuerden que igual está en Celsius. Por la molalidad. Chuta, no me acuerdo cómo sacar la molalidad, ya. ¿Cómo sacaba la molalidad? ¿Qué era la molalidad? ¿Se comía? Mol de partida, vamos a sacar mol. ¿Mol a qué es igual? Jairo. Lo dije bien. ¿Mol a qué es igual? A la masa partido por la masa molecular. Es. Muy bien. Ya. Mol es igual a la masa partido de la masa molar. Por lo tanto, la masa son 100 gramos dividido la masa molar del etilenglicol. ¿Ya? La masa molar del etilenglicol. Los que son rápidos de mente ahí, el carbono, su masa atómica es 12. Por tanto, son 12 por 2 más 1 por 6 más 16 por 2. El oxígeno es 16. ¿Ya? 62. Qué rápida. Mi curso es tan rápido. Me encanta. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Va a quedar 1.61. 1.61. Por Dios. 1.61. ¿No ve que mi curso es bueno? Mi curso de química es excelente. Estrellita, estrellita, ya. Entonces, no voy a hablar mucho porque los voy a ojear. Ay, por Dios. Bien, Mati. Ya. Entonces, ya. Entonces, eso, ¿cierto? Me dio. ¿Qué hago acá? El agua, inmediatamente, ¿cierto? El agua, que son 900 gramos, lo voy a pasar a kilos, ¿ya? ¿Cómo paso el agua de gramos a kilos? Lo divido por 1000, ¿ya? Divido por 1000, ¿cierto? Esto. Entonces, 900 gramos de agua, voy a poner ahí. 900 gramos de agua, si ustedes lo quieren pasar a kilos, lo dividen por 1000 inmediatamente, ¿ya? Dividen por 1000 y les va a quedar 0,9, ¿cierto? Les va a quedar 0,9. Por tanto, va a ser 0,9 kilogramos, ¿ya? 0,9 kilogramos, ¿ok? Por lo tanto, esos 0,9 los voy a dividir acá, al tiro. Para evitar hacer tanta cosa, lo divido nomás, ¿ya? Divido mi mol que me dieron, lo divido por lo que me quedó, ¿cierto?, de kilogramos de solvente, ¿ok? Entonces me voy a quedar ahí.
Entonces, ¿cuánto me da eso? Eso sería la molaridad. Entonces sería 1,61 dividido 0,9. Mi gato me está mordiendo las patitas. Ya. 1,78 me debería quedar. Doctor, ya basta. Ahí. Ay, mi gato es un perro. No lo han cambiado. Y ahí sí. ¿Ya? Entonces vamos a tener 1,61 dividido 0,9 kilogramos y me da 1,78. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Voy a reemplazar acá. Y me va a quedar 0 menos x igual a 1,86 grados Celsius, ¿cierto? Por la molalidad que serían, ¿cierto? Qué lindo es. Qué hermoso. ¿Ya? Sería, ¿cierto? 1,78. Eso es lo importante. 1,78, ¿ya? Mol partido en kilogramo. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo quiero determinar, esto va a ser, ¿cierto? ¿Cuánto me da la multiplicación? Va a ser igual a 3,32. 3,32. 3,32. Ya, perfecto. Por lo tanto, ¿cierto? X, si lo despejamos, ¿cuánto me da? A ver, 3,32. 3,32, ¿ya? Me da 3,325, así que lo podemos aproximar a 3,33, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser 0 menos x, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Sí, yo quiero despejar x, me va a quedar menos 3,33, ¿ok? Grados Celsius. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro ejercicio. ¿Hay alguien que haya quedado colgado en esta parte? ¿En algún paso? Chicos, ¿no? Ya. Una solución acuosa de un compuesto orgánico tiene un punto de congelación de menos 0,37 grados Celsius. Determinar la concentración molar de la solución. ¿Ya? Ya. Entonces, en este ejercicio, ¿cierto? Este lo habíamos desarrollado, ¿no? Ah, no, no lo habíamos desarrollado. Ya. Entonces, en este ejercicio, chiquillos, ya. En este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Dice, calcular, ¿cierto? Calcular una solución acuosa de compuesto orgánico, ¿cierto? Hay que calcular el punto de congelación. ¿Ya? Entonces el punto de congelación es igual a esto. ¿Ok? Y me dan la constante nuevamente, ¿cierto? Del agua. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Tengo que calcular temperatura de congelación, eso me lo tengo que aprender de memoria, ¿cierto? Temperatura de congelación, me están dando la temperatura de congelación, ¿cierto? De la solución, ¿ya? Me están dando la temperatura de congelación de la solución y tengo que determinar la concentración molar y me dan, ¿cierto? La constante también, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer lo siguiente. Tengo la temperatura de congelación del solvente, ¿ya? Solvente, voy a poner menos la temperatura de congelación de la solución.
es igual a constante crioscópica por la molaridad, ¿ya? Que es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, ¿cierto? Yo sé que si tengo, ¿cierto? O sea, constante 1,86 quiere decir que mi solvente es agua, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura de congelación del agua es 0. Por tanto, va a ser 0 menos la temperatura de congelación de la solución, que es menos, ¿cierto? Voy a ponerle paréntesis, menos 0.372, ¿cierto? Menos 372, igual a la constante, que es 1.86, ¿ya? 1.86 por, ¿cierto? Mi molaridad, que es lo que estoy buscando, ¿ya? Si tengo un paréntesis, menos por menos, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da menos por menos? Más. Por lo tanto, ¿cierto? Me va a quedar 0.372 igual a 1,86, ¿ya? Entonces, si el 1,86, ¿cierto? ¿Cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo. Ya. 0.372. Ay, por Dios. 1.86. Me va a dar 0. ¿Cuánto me da? 0,2. 0.2. Me da risa porque mi gato me está mordiendo los pies. Ay, por Dios. Ya. Profe, Dígame. ¿de dónde sacó ese 0 antes del paréntesis? La temperatura de congelación del agua, ¿cuánto es? Menos 0. ¿Cómo va a ser Menos menos 0. 0? Menos 0,372. No, pues a la temperatura de congelación de la solución. De hecho, ahí te dice, una solución acuosa de un compuesto orgánico tiene un punto de congelación. Esa es la congelación de la solución. La Ya. temperatura de congelación del agua es 0. Ya. ¿Ya? ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Ya. ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? Ay. Ay, sería muy fuerte. Ya. ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? Voy a hacerlo con un lapicito. Ay, por Dios. Ya. Imaginemos que eso es un pi. ¿Ya? Pi es igual a m, que es la molaridad, por r por t. ¿Ya? M por r por t. ¿Ok? ¿La molaridad la tenemos? ¿El ejercicio nos da la molaridad? El 0,0020, ¿o no? Esa es la molaridad, perfecto. Por lo tanto, ¿cierto? Mi molaridad va a ser 0,0020 por R, la constante de los gases, como es una constante, ¿cierto? Va a ser siempre lo mismo, 0,082. ¿Ok? Por la temperatura. Los grados Celsius tenemos que pasarlo a Kelvin. ¿Cómo transformamos de Celsius a Kelvin? Sumándole 273. Perfecto. Por tanto, ¿cuánto nos da? 293, ¿cierto? Por lo tanto, si yo multiplico todo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da?
0,048. 0,04. Eso, gracias. ¿Cuántas las mujeres de mi curso? Ya. 0,048 atmósfera, porque es presión. Por lo tanto, la presión la medimos en atmósfera. ¿Ya? Así se desarrollan los ejercicios de, en este caso, ¿cierto?, de presión osmótica. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Usted me dice cuándo puedo borrar. ¿Puedo borrar o no? Sí, profe. Ya. Siguiente ejercicio. Ya. Esto tienen que pensarlo ustedes. No les puedo ayudar. Intenten hacerlo ustedes, ¿ya? ¿Qué pensaron? ¿Qué alternativa sería? La D. ¿Alguien más? Disminuye y aumenta, creo. No sé. La A. La A. También ¿Quién dijo la A? Nicolás. Yo. Bien, Ignacia. ¿Y qué más dijo la A? ¿El Mati? Ya. Entonces, sí, es la A. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué es la A? Porque me tincó. No, no es porque la haya tincado. ¿Cierto? Es la A, ¿cierto? ¿Por qué? Recuerden que si ustedes, ¿cierto? Recuerden que si ustedes, vamos a imaginar que tenemos, ¿cierto? El gas. Eso es una olla. Eso es una olla, aunque no lo crean. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, tenemos un sistema, ¿cierto? Nosotros sabemos que este sistema tiene agua. ¿Ya? Tiene agua. Entonces, nosotros sabemos que el agua, por ejemplo, en los tallarines va a hervir a los 100 grados Celsius, ¿cierto? Sabemos que el agua va a hervir a los 100 grados Celsius, ¿ok? Pero nosotros también sabemos, ¿cierto? Que si yo agrego un soluto, ¿ya? Si yo agrego un soluto, ¿cierto? Al agua, si yo agrego solutos al agua, ¿cierto? Va a haber una interacción, recuerden la fiesta fome, ¿cierto? Va a haber una interacción. ¿Ok? Va a haber una interacción entre las moléculas de agua y las moléculas de soluto. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, al haber una interacción, ¿cierto? Al haber una interacción entre estas moléculas, ¿cierto? Con los solutos, ¿qué va a pasar? Tiene que aumentar, ¿cierto?, la temperatura de ebullición. Yo agrego un soluto y sabemos, ¿cierto?, que aumenta la temperatura de ebullición. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, la temperatura de ebullición, en el caso de la solución, si antes era 100, por ejemplo, la temperatura de ebullición con sal va a ser, por ejemplo, 103. 113, por ejemplo. 113 grados Celsius. ¿Ya? ¿Ok? Va a ser 103 grados Celsius, 101 grados Celsius. Va a ser sobre la temperatura del agua solita. Por lo tanto, la temperatura de ebullición aumenta. ¿Ya? La temperatura de ebullición aumenta, ¿cierto? Si nosotros agregamos un soluto. Por eso se llama, por eso, ¿cierto? Veíamos que era el aumento, ¿cierto? De la temperatura de ebullición. ¿Ya? Elevación del punto de ebullición. Aumenta la temperatura de ebullición al agregar un soluto. ¿Qué pasa, cierto, con
Voy a mover esto de acá. ¿Qué pasa, cierto, cuando tenemos, cierto, la presión de vapor? ¿Qué pasa con la presión de vapor? Recuerden que la presión de vapor es la cantidad de moléculas que escapan del sistema. Por lo tanto, cierto, si hay una interacción, recuerden la fiesta Fome, ¿ya? Si hay una interacción, las moléculas no van a querer escapar porque van a estar interaccionando, van a estar entretenidas. Por lo tanto, en el caso de la presión de vapor, cierto, va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir la cantidad de moléculas, producto de la interacción, ¿cierto? Que va a arrancar de la solución, ¿ok? Por lo tanto, es la A. Aumenta, ¿cierto? Y disminuye. ¿Ok? Voy a borrar todos los dibujos y les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea, obviamente que si ustedes quieren, y el que la hace va a tener un punto para una de las guías, ¿ya? Entonces acá está, ¿cierto? Este ejercicio, que lo voy a dejar de tarea, son dos partes. Tienen que determinar el punto de congelación y de ebullición, ¿ya? Determinar el punto de congelación y de ebullición a partir de los datos, ¿ya? Acá es importante recordar, ¿cierto? Las constantes. Acá les voy a poner las constantes. No, la otra página. La constante, ¿cierto? La constante crioscópica, ¿ya? Crioscópica del agua, ¿cierto? La constante crioscópica del agua, ¿cierto? Que era igual a 1,86, ¿ya? En el caso, ¿cierto? De la congelación, para congelación, y la constante bulloscópica, ya, que es 0,52, ¿ya? 0,52 grados Celsius. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Este es un caso de, vamos a ponerle ebullición. ¿Ya? Entonces estas son las constantes, ¿ya? No le vamos a poner signos, no se confunde. Eso, ¿ya? A partir de estos datos, ¿cierto? Y de los anteriores, a partir de esos datos, ¿cierto? Y de los anteriores, tienen que determinar el punto de ebullición y de congelación de la solución. ¿Ya? El punto de ebullición y congelación a partir de estos datos. ¿Ok? Esa sería la tarea. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces eso sería, chicos.